colega. Hablando pues de toda esa contribución que hicieron las personas esclavizadas durante la colonia, ¿cuál sería el papel de estos afrodescendientes en el movimiento de independencia de El Salvador? Justamente yo creo que esa es una pregunta importante ahora mismo que se está, bueno, que se está, digamos, llegando a una fecha de 200 años de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica, ¿verdad? Es una fecha que más que conmemorar, lo que nos tiene que llevar es a reflexionar quiénes somos como centroamericanos, conocer nuestra historia antes y después de 1821. ¿Cómo podemos, a través del conocimiento de esta historia, revalorarnos, identificarnos como tal? O sea, conocer que los centroamericanos somos esa diversidad que lo hace, bueno, una población interesantísima. Y justamente en eso, como ustedes saben, la historia patria se construye, o la historia de Centroamérica, más bien en torno a los movimientos de independencia, se construye a partir de que los grandes héroes son siempre masculinos, ¿verdad? Son siempre blancos, son siempre curas o militares, ¿verdad? Pero los otros, o sea, las poblaciones mulatas, las poblaciones indígenas, las mujeres, parecieran que como que no existieran en estos movimientos. Entonces, bueno, desde hace un tiempo acá, por lo menos quizás en los últimos 15 años se ha tratado o finales del siglo pasado, se ha tratado de ver o sea, de tener esa mirada en cuanto al estudio de los otros, del papel de los otros en las transformaciones. Justamente en el actual El Salvador se conmemora obviamente el 15 de septiembre, que es el acta de la firma de la independencia de toda Centroamérica, pero en El Salvador la tradición, ¿verdad?, conmemora el 5 de noviembre de 1811, que es como el que se conoce, o por lo menos en la historiografía del siglo XX, conoció como el primer grito de independencia de 1811. Y era obvio, ¿verdad? Digamos que ese San Salvador, que era el gran productor de añil, en esa cadena, de la economía del añil, lo sembraba, lo cosechaba, lo producía, lo comerciaba con los guatemaltecos, pero las élites guatemaltecas se llevaban la mayor parte del pastel porque ellos lo comerciaban con los comerciantes, para la redundancia, gaditanos en Cádiz, ¿verdad? O los genoveses que se encontraban ahí. Entonces, en ese sentido, habían pugnas económicas desde las élites y pugnas también en otro sentido, ¿verdad? ¿Por qué pasaba esto? Y obviamente hay que entender también todo lo que estaba pasando en Europa, las guerras napoleónicas, toda esta parte de las guerras transatlánticas, lo que pasaba en la misma España, ¿verdad? Para ver que, bueno, que había un malestar no solo en Centroamérica, sino que el malestar estaba en toda la Hispanoamérica, ¿verdad? En toda la Hispanoamérica. Y en ese sentido, cuando se construye esa historia patria, que es una historia obviamente nacionalista, ¿verdad? Se construye a los próceres de la patria, como les digo, gente de la élite blanca, curas, militares y hombres, ¿verdad? Y en detrimento de otros, en detrimento de que los otros no existen sus movimientos. Justamente ahora su servidor está estudiando un movimiento que tiene que ver con el levantamiento o la participación más bien de los mulatos del barrio de La Vega de San Salvador, ¿verdad? De la Vega es de la otra orilla del río Celguate, es un río muy importante al centro histórico de San Salvador, y entonces estos mulatos están en descontento porque hay una subida de impuestos, porque hay un montón de cosas que el Estado colonial está imponiendo, ¿verdad? Está imponiendo a ellos sí, a otros no, y entonces se van sumando a este
descontento que también van avivando otros criollos, y en este caso de la iglesia y de las milicias, y van haciendo también su propia lucha, ¿verdad? Porque yo creo que es importante, y ya lo decía una colega, Eugenia López Velázquez, historiadora, decía Eugenia que cada población también tenía sus luchas. Y todas estas luchas, pues también iban en una línea, ¿verdad? Algunos peleaban por el alza de los impuestos, algunos otros peleaban por el alza ¿cómo se llama?, de los impuestos al aguardiente. Y bueno, había una diversidad, pero yo creo que es importante resaltar que hay otros grupos, no quiero llamarles subalternos, sino que otros grupos que también se suman a estas luchas. En este caso, los mulatos del barrio La Vega, uno de los barrios más importantes hoy en día en El Salvador, el barrio La Vega de San Salvador, hay toda una trama. De hecho, el intendente de San Salvador es el que documenta todo esto y lo está mandando a Guatemala, y le llaman al negro alzado, porque así le llaman a Silvestre Anaya, el negro valentón, ¿verdad? Le llama el negro valentón, o sea que es un mulato, ¿verdad? Que es prácticamente una especie de líder del barrio de los mulatos que está provocando alguna especie de motín, alguna especie de incomodidad en las autoridades. Ese tipo de cosas son ahora mismo las que nos estamos dedicando a estudiar, ¿verdad? Junto con algunos otros colegas de la REAC, de la red, ¿verdad?, de estudios afrocentroamericanos, pues estamos ahora mismo haciendo un libro sobre el papel de los afrodescendientes en los movimientos de Centroamérica y México, que creo que es una deuda que tenemos desde la historia, desde la antropología, desde muchas disciplinas de las ciencias sociales. Déjeme decirle algún dato curioso. Su servidor, como ustedes vieron cuando leyó el currículo vitae, la doctora Hutchinson, ustedes pudieron ver bueno, soy arqueólogo de primera carrera, y desde la arqueología no se ha estudiado la cultura material africana en El Salvador. Entonces recuerdo muchas excavaciones, por ejemplo, en iglesias coloniales o en espacios coloniales, cuando encontrábamos algunos objetos, por ejemplo, que no casaban con la tipología hispana o que no casaban con la tipología indígena, pues este objeto se iba a una caja que se llama literalmente así, misceláneos. Ahora, luego de esto, pues siento una gran deuda y quisiera ir a estudiar esas cajas donde están los materiales misceláneos, cosas que no vimos porque pensamos que es esto, ¿verdad? Ahora recuerdo algunos huesos, algunas cosas de madera, algunas chibolas, o sea, canicas, no sé cómo le llaman en Costa Rica, ¿verdad? Esferas. Entonces, este tipo de cosas también que se encuentran en el espacio colonial y que la cultura material, desde los estudios de la arqueología histórica, en el caso de El Salvador, y lo mismo le ocurre en el caso de Guatemala, probablemente Honduras, y digo ocurre porque no conozco, por ejemplo, un estudio que haya hecho eso solo conozco algo que se ha hecho, por ejemplo, en Panamá, ¿verdad? Obviamente en Centroamérica, pero en Centroamérica muy poco estudiamos la cultura material afrodescendiente, ¿verdad? Y solo basta, sin embargo, por ejemplo, su servidor ha excavado o ha documentado, excavado sitios que son las haciendas añileras, los obrajes añileros, que es donde se daba la producción de añil y donde obviamente el capital humano era el afrodescendiente, pero cultura material como tal, un bien mueble, pues eso es una de las deudas. Yo creo que ese punto es interesante tomar porque es también como desde las ciencias sociales hemos hecho caso omiso de esta huella, de esta raíz que es invaluable,
es lo africano en nuestra sociedad, en nuestras identidades. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.